muchas gracias por la invitación. Para los que no me conocen, yo hace muchos años que colaboro con ANAMUL. Entonces me siento miembro de la organización y por lo tanto yo a veces llego atrasado, a veces llegan atrasados ellos, y la pancha que tenía que presentarme no ha llegado. Así que un problema de protocolo, me presento yo mismo, nadie se molestará porque me presenta a mí mismo. Lo importante es ganar tiempo de entrar en materia y dejar un espacio para que conversemos y discutamos nuestra ponencia. Mi nombre es Gustavo Ruz Sañartu, yo soy sociólogo y colaboré en la construcción de este gran movimiento político y social que llevó a Salvador Allende a la presidencia en 1970. Entonces acompañé mucho al candidato presidencial Salvador Allende durante muchos años antes de 1970, y luego en su gobierno fui un asesor bastante directo de él en el área de difusión, de comunicación, en el ámbito cultural. Y después del golpe, como miles de chilenos, resistí, estuve en la clandestinidad con una generación que prácticamente fue exterminada, desde 1940, y después de un tiempo de clandestinidad, de cárcel, de exilio, volví nuevamente a la lucha, en este nuevo escenario que se produjo en 1980, donde se produjo una unidad muy amplia contra la dictadura. Más allá de las ideologías, más allá de las clases sociales, hubo un acuerdo contra Pinochet muy amplio. Y desde el año 90, cuando sale Pinochet de la moneda, se fijan la expresión que uso, ¿no? Cuando sale Pinochet de la moneda, no estoy hablando de transición a la democracia. El año 90 un punto de acomodo de las clases dominantes, y sacan a Pinochet y ponen ahí a Patricio Aylwin y comienza este proceso que ya lleva 25 años. Bueno, entonces lo que yo me propongo hacer ahora, bueno, después del año 90 yo no tengo partido político, mi gran lucha social es recuperar los recursos naturales para Chile, que han sido desnacionalizados, el cobre especialmente. Más de los 2/3 del cobre chileno está en el extranjero. Y la sociedad chilena es una sociedad neocolonial. Chile es uno de los países con mayor presencia de capital extranjero en todas sus actividades. De manera que es una lucha antiimperialista, pero también anticapitalista. Y en el área que a mí me compete tiene dos frentes. Uno, la lucha específica por recuperar los recursos naturales, en particular el cobre, y la lucha por que el pueblo chileno, igual que ustedes, que los demás pueblos de América Latina, genere una asamblea constituyente y redacte y genere una constitución hecha por el pueblo. La constitución que teníamos fue hecha por la dictadura militar. Y en 200 años de vida republicana, Chile nunca ha tenido una asamblea constituyente. Esa es la parte que tiene que ver con la representación personal y política. Lo que me propongo presentar acá es una idea, lo que me pidió Francisca, que acaba de llegar. Ella me pidió una mirada latinoamericana a la situación del continente. Y me alegra mucho porque hay algo que permite la domesticación de nuestros pueblos, el sometimiento de nuestros pueblos. Desde el punto de vista cultural e ideológico, la élite que domina nuestra sociedad se preocupa de que cada uno esté preocupado de su metro cuadrado. Los mapuches, y no los rapanui, y no los guaraní, y no los aymara, y los del norte de Chile no haciéndose cargo de las luchas del sur, y la clase obrera y los sindicatos no se hacen cargo de las luchas campesinas, y las luchas campesinas no se hacen cargo de las luchas
de la cultura, ni del ambiente. Hay toda una fragmentación. Y esa fragmentación es alimentada desde los centros ideológicos, tratando de mostrarle a cada cual que si lucha con alguna habilidad, con alguna sagacidad, inteligencia, puede resolver sus problemas. Que los chilenos por su lado, los argentinos por su lado, los brasileños por su lado, los bolivianos por su lado, como que esto fuera un estado permanente, como que si fuera normal que algunos de nuestros países pudieran emanciparse y algunos de nuestros pueblos, por lo menos en Chile hablamos de 9 pueblos originarios, pudieran emanciparse en una lucha independiente de los demás. Obviamente mi propuesta es negar esa posibilidad. No me parece que ni que sea viable y tampoco va con la historia, con la naturaleza de la construcción de la república capitalista en 1810. Es decir, si le hubiésemos preguntado a Morazán, a San Martín, ¿no?, a Bolívar, a Miranda, a Sucre, ¿no?, ¿cómo verían ellos un continente con 25 repúblicas? Habrían pensado que estamos locos. O sea, lo que vivía es normal, que allá están los argentinos, acá están los bolivianos, acá están los nicaragüenses, acá están los mexicanos, y el imperialismo sirviéndose uno por uno. Le quitamos la mitad a México, y los venezolanos no dicen nada, le quitamos la mitad, le quitamos Panamá a Colombia, ¿no?, y no pasa nada. Y se hace el canal, y Estados Unidos dice el canal es mío, el canal de Panamá. Pareciera que todos los hechos aislados de nuestro territorio corresponden a una situación inamovible. Y eso no es así. Miranda, que fue oficial del ejército francés, plantea una lucha continental. O'Higgins, que era un alumno de Miranda, un alumno aventajado, Miranda vivía a una cuadra de distancia de la casa de Miranda en Londres. O'Higgins, nuestro padre de la patria, era hijo natural fuera del matrimonio de una autoridad de la colonia, don Ambrosio O'Higgins, y como eso le podía comprometer la carrera hacia la nobleza, hacia el poder político de Ambrosio O'Higgins, el papá lo escondió, lo sacó de Chile y se lo llevó a Londres, para no perjudicar su futuro político. Pero eso significó que el un niñito de 15 años, cayera en manos de un gran estratega, un gran intelectual, un gran político, un gran militar, un gran organizador, llamado Francisco Miranda. Entonces, las lecciones de Miranda sobre O'Higgins son unidad continental. Miranda sobre Simón Rodríguez es unidad continental. Simón Rodríguez sobre Simón Bolívar, la enseñanza del maestro Simón Rodríguez a su alumno Simón Bolívar, unidad continental. Una sola patria. Y todo el proceso es producto de una situación global, de una situación internacional. Imposible que Chile sea independiente si San Martín no cruza la cordillera con tropas y armamento argentino. Chile le dé su independencia a Argentina. Imposible que Perú se libere si O'Higgins, al poco tiempo de ganar la lucha contra España, manda un barco, manda una flota a emancipar, a ayudar a la lucha emancipadora del Perú. Si no ayuda a la emancipación de Ecuador, de México. O sea, O'Higgins triunfa e inmediatamente se mueve para completar el proceso de emancipación de esta patria grande. Y lo mismo pasa antes con Miranda. Miranda, para salir, para romper la colonización española, le pide ayuda a Washington y a Jefferson, 1788, 89. Y Jefferson le dice que no, porque no quiere problemas con España. Entonces, Miranda finalmente le pide ayuda
a Toussaint Louverture, a la revolución de Haití. Y la primera flota con la que Bolívar desembarca en Venezuela es con la ayuda del general Pétain y de Saran, que habían hecho la revolución antifrancesa y prestan armamento, financiamiento, tropas para iniciar la emancipación de América. Y la emancipación de América tampoco habría sido posible si España no es dominada por Francia. Y España no se habría emancipado de Francia si Napoleón no ataca a Rusia. O sea, porque hay un fracaso de Napoleón en Rusia, desde París a Moscú hay 15.000 kilómetros. Si las tropas de Napoleón no son diezmadas en la campaña de Rusia, en 1812, no se produce la liberación del rey Fernando VII, y por lo tanto el rey Fernando VII no habría podido recuperar su dominio sobre nuestra América. Estaríamos hablando francés hoy día. Es decir, estoy haciendo un brochazo, una descripción de que es inconcebible, y desde el punto de vista de las ciencias sociales es un absurdo, es una estupidez y es un veneno ideológico pretender que cada uno de nuestros pueblos puede por separado emanciparse de la dominación del gran capital que hoy, en el siglo XXI, está muchísimo más interrelacionado, fusionado de lo que estaba Inglaterra, Francia, Estados Unidos, o Rusia o Prusia en el siglo XVIII. Hoy día el capitalismo está, ya no se puede decir del imperialismo norteamericano. El grupo Bilderberg opera con capitales de Arabia, con capitales rusos, con capitales alemanes, con capitales japoneses. Entonces, frente a esa realidad de dominación global, no se puede aceptar que la política doméstica, de la lucha por un aumento de salario, que la lucha por los derechos de un pueblo, en el caso nuestro, el pueblo mapuche, el pueblo aymara, el pueblo afrodescendiente, pudiera consumarse, llegar a término en un marco local. Esta situación se arrastra prácticamente hace 200 años. Diríamos en buen chileno, es más vieja que el hilo negro, ¿no? Es decir, aquí hay una lucha que se da en 1827. Simón Bolívar ya estaba en declinación y convoca al Congreso Anfictiónico de Panamá para formalizar de que la lucha contra España culminaba en una gran república. Y Estados Unidos e Inglaterra boicotean el Congreso Anfictiónico de Panamá. Chile lo boicotea, Argentina también. No van al Congreso Anfictiónico de Panamá, Chile y Argentina, por presión de Inglaterra. Y fracasa el Congreso Anfictiónico de Panamá. Y en ese mismo momento, paralelo al fracaso del Congreso Anfictiónico, de unidad, de constitución de la Gran Colombia, el presidente James Monroe, de Estados Unidos, proclama la doctrina Monroe, y le dice a España y a Inglaterra: ustedes no se metan acá. América para los americanos es un eufemismo, es América para los norteamericanos. Entonces, lo que estamos viviendo hoy es un proceso que tiene ya 190 años, que tiene que ver, uno, con la idea de que no debemos unirnos, sino que debemos pelearnos y tener guerras, chilenos con argentinos, chilenos con bolivianos, chilenos con peruanos, paraguayos con brasileños, argentinos con uruguayos, etcétera, etcétera. Es decir, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, no se escapa nadie. Nadie. Incluso a propósito de un campeonato de fútbol, hubo una guerra entre El Salvador
y Honduras. No se escapa nadie, es una constante de 200 años. Y segundo, de que los pueblos de América del Sur y de América Latina en general no tienen derecho a ejercer la soberanía, a ejercer la autodeterminación, a actuar como dueños de su propio destino. Y tienen que estar permanentemente dominados por oligarquías. Entonces, yo me propongo avanzar en esta línea de cuidado, luz roja, ante todos los particularismos nacionales. No hay ninguna revolución igual a la otra. Ningún proceso que pueda ser copiado unívocamente. Ni podemos copiar la revolución cubana, ni podemos copiar la revolución venezolana, ni la revolución boliviana. Pero el conflicto que afrontó Cuba, que afrontó Venezuela, que afrontó Bolivia, que afrontó Ecuador, es el mismo conflicto. Voy a citar, prefiero citar en este caso al presidente Fidel Castro, que hace más de 30 años le hace una entrevista y le dicen ¿cuál es su acusación contra Estados Unidos? Le pregunto al periodista norteamericano. Fidel Castro responde: yo acuso a Estados Unidos de impedir el desarrollo capitalista de Cuba. Impedir el desarrollo capitalista de Cuba. Negarle a la nación la posibilidad de acumulación de capital, de generación de valor agregado, de industria, de búsqueda del mercado, de expansión del capitalismo local. Bueno, esa acusación que es válida para Cuba, válida para Chile, válida para Argentina, válida para todos nuestros pueblos. Cuando Estados Unidos invade México y le quita la mitad del territorio a México, no estamos hablando de un gordito, la mitad del territorio de México pasa a mano de Estados Unidos. ¿No? Lo que está haciendo es impedir que se genere una potencia capitalista en la parte sur de Estados Unidos. Y si México está el día donde está, lo que era Juan José Arevalo, que decía: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Eso es, exactamente eso. E impedir que ni siquiera que exista clase capitalista propiamente tal. Los capitalistas chilenos en el siglo XVIII, en sus acuerdos decían: ya que tenemos tanta minería, vamos a tener industria, vamos a tener manufactura. Y crean una escuela, la escuela de minas de Copiapó, la que estudió mi amigo Patricio Rivera, que está aquí presente, ¿no? Y generan ferrocarriles y generan manufacturas, pero viene el imperialismo inglés, lleva a Chile a una guerra contra Bolivia y Perú. Chile le arrebata más de 1000 kilómetros, 400 kilómetros a Bolivia, 500 kilómetros a Perú, pero no para que triunfe la burguesía chilena, para que se genere el capitalismo chileno. Es para que la oligarquía santiaguina le regale los recursos mineros que habían en esa zona, que antes era de Bolivia y Perú, a Inglaterra. Si Chile se hubiese desarrollado en el capitalismo del siglo XIX, sería un país absolutamente más, desde el punto de vista material, digo, más desarrollado que Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, juntos. No hay ninguna posibilidad de comparación. Somos un puñadito, 16 millones de habitantes, y tenemos el 50% de la reserva de cobre del mundo, seguido de Perú, que tiene el 30%. Somos la segunda reserva más grande de litio del mundo, seguido de Bolivia. O sea, Bolivia está en primer lugar, China en segundo lugar. Tenemos 4.000 kilómetros de mar, de fondo marino. Tenemos 8.000 kilómetros de borde costero. Tenemos los bosques más grandes del mundo después de la Amazonas. Tenemos una riqueza acuífera en nuestra montaña que da para satisfacer todas nuestras necesidades agrícolas y de sobrevivencia humana. Un país inmensamente rico, como es inmensamente rico Bolivia y como es inmensamente rico Perú.
Pero con esos mercados de 15 millones, de 20 millones, de 30 millones, usted no puede competir con el mercado norteamericano, el mercado europeo. Entonces Europa sí hace la integración. Tienen dos guerras tremendas, pero se integran, generan un mercado, se genera una moneda, generan una tecnología, una cultura, porque apuntan hacia allá y avanzan. América no se nos permite eso. Entonces, esto es una situación absolutamente determinante, de que por un lado, el mecanismo imperial inglés y el mecanismo imperial de Estados Unidos nos impide unirnos, pero también nos impide internamente a nuestros pueblos ejercer el derecho a la autodeterminación, ser soberanos, hacer nuestras constituciones, elegir a nuestros gobernantes. Todos los intentos de autonomía del capitalismo central fueron aplastados violentamente. No tenemos tiempo de entrar en detalles, pero la expulsión de los jesuitas y todo lo que ellos produjeron como unidades de producción, en que no había moneda, había trueque, en las misiones jesuitas en Paraguay, en Brasil, ¿no? En Argentina. Es una expulsión militar en gran escala para impedir un desarrollo autónomo de la metrópoli. Y luego entonces el aplastamiento de la experiencia paraguaya, el doctor Francia, que pretendió hacer una especie de autarquía, de autosubsistencia, de capitalismo local, también. El imperialismo generó las condiciones para aplastar esa experiencia. Y después las guerras de Chile con Perú y Bolivia, todas han sido una por una digitadas desde el imperialismo. Ahora, a nosotros no se nos enseña eso. A nosotros se nos enseña, en el caso chileno, de que Perú y Bolivia se unieron en un pacto secreto contra Chile, el Mariscal Santa Cruz en 1836. Disculpen, ¿hay delegados de Bolivia y Perú aquí presentes? Sí. Aquí estamos. Bueno, entonces a nosotros se nos enseña en la escuela básica, mira, Bolivia y Perú querían unirse contra Chile. Pero resulta que es exactamente lo contrario. El Mariscal Santa Cruz era el último bolivariano. Bolívar había perdido su ideario, había sido derrotado por el imperialismo. Pero la oligarquía chilena expulsa de Chile a O'Higgins. O'Higgins se va a trabajar con Bolívar a preparar la batalla de Ayacucho. Forma parte del Estado Mayor del Mariscal Sucre. Entonces, Mariscal Santa Cruz dice, unamos a Perú y Bolivia y retomemos desde Perú y Bolivia, que juntos eran un territorio gigantesco, ¿no? O sea, si Perú y Bolivia se unen, son más grandes que Argentina, más grandes que Chile, que Venezuela, que Colombia, solamente comparables con Brasil. Entonces, la idea de Santa Cruz era retomar el ideal bolivariano y formar una gran república a partir de la Confederación Perú-Boliviana. Y Bernardo O'Higgins, nuestro padre fundador, apoya al Mariscal Santa Cruz. Pero O'Higgins está exiliado en Perú. Los chilenos no lo quieren, lo echan, los peruanos lo reciben en agradecimiento por su actitud solidaria, ¿no? Y Perú protege a O'Higgins y O'Higgins le dice al Mariscal Santa Cruz, adelante con la Confederación. Y en Chile lo apoyan Andrés Bello, el más importante de los intelectuales que teníamos. Y las fuerzas o'higginistas que estaban dentro de Chile hacen un motín y toman detenido al primer ministro Portales y lo fusilan. O sea, estamos hablando de que la pugna por seguir adelante en el ideal bolivariano de la Gran Colombia o balcanizar nuestras repúblicas y generar nuestras guerras locales es tan feroz que está vigente hasta hoy. Hasta hoy usted tiene el Pacto del Pacífico, Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Perú y Chile, y el ALBA, todo lo que signifique la alianza de Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, Mercosur, la CELAC, la UNASUR, etc. Es la misma lucha. No hay punto de inflexión en eso. Ahora, en el intertanto,
hemos logrado, claro, sí, hemos logrado desarrollar nuestra república, pero ¿cómo no la vamos a desarrollar con la inmensa riqueza que tiene Bolivia en hidrocarburos, en plata, en cobre, ¿no? En agua, con la inmensa riqueza que tiene Brasil, con la inmensa riqueza ecuatoriana, venezolana? Sí, el excedente da para que se generen gobiernos, oligarquías, obras públicas, parlamentos, municipios, escuelas, pero con 300 millones de pobres, con 200 millones de alfabetos, con matanzas atroces. Algún día va a haber que cuantificar las atroces matanzas en Guatemala, las atroces persecuciones de nuestros pueblos originarios en Chile, exterminios de los mapuches, ejércitos modernos artillados con material, ¿no? de última generación, contra pueblos que no tienen más que lanzas y picanas y instrumentos artesanales. De eso estamos hablando, de impedir de que haya una posibilidad de materializar el ideal por el cual se fundaron nuestras repúblicas en 1810 y 1825. Porque si se hubiese realizado ese ideario que está vigente hoy y que es nuestra primera tarea hoy, o nuestro mayor logro histórico hoy, no tendría hoy día la relación que tenemos con Estados Unidos de su dominación del gran capital, ni habríamos tenido la cantidad de dictaduras que hemos tenido en cada uno de nuestros países, en unos más, en unos menos, en unos más abiertamente, como en Bolivia, por ejemplo, que los golpes se dan de manera más formal, y otras más encubiertas, como en Chile. Y hay mecanismos de coerción dictatoriales, pero disfrazados de democracia representativa a lo largo de toda su historia. En ese contexto, entonces, sí, la realidad nos lleva al hecho de que el desarrollo democrático fue posible en varios de nuestros países, particularmente en Chile, pero a contrapelo del diseño imperial. ¿Por qué Chile se democratiza entre 1920 y 1973? Muchos de ustedes han oído hablar de que en Chile hubo una democracia ejemplar, una cosa así, un paradigma de convivencia y democracia hasta el año 73. Es una falsedad absoluta. Pero la razón por la que se abren espacios democráticos, más en Chile que en otros países de América, es porque al ser Chile un país exportador de salitre, exportador de cobre, exportador de oro, cuando viene la Primera Guerra Mundial y se cierran los mercados de nuestro salitre y no tenemos a quién venderle, se acaba el poder de la oligarquía. Así diseñadamente. Se desmorona la dominación oligárquica en 1920-1925 y contra el puñado de oligarcas, contra el 1% que domina la sociedad chilena, se alzan no solo los obreros, no solo los campesinos, se alzan militares, se alzan sectores de la iglesia, se alzan intelectuales. Es una coalición pluriclasista, pluriideológica, la que en 1925 desplaza la Constitución de Portales, pone fin a 90 años de opresión oligárquica e instala un capitalismo modernizante, con apertura democrática. Por esa apertura democrática que se produce en 1925, transita el Frente Popular en 1929 en Chile, que es un símil del Frente Popular de Francia y un símil del Frente Popular de España, y por esa brecha entonces transita el desarrollo capitalista de nuestro país y de la mayoría de los países de América Latina, porque Pedro Aguirre Cerda, el 39 en Chile, va paralelo con Getúlio Vargas, en Brasil va paralelo con Lázaro Cárdenas, en México va paralelo con el peronismo en Argentina. Es decir, los procesos de desarrollo capitalista en nuestras naciones no son un logro de las burguesías nacionales,
es el deterioro del imperialismo, el deterioro de la gran dominación económica que se produce a partir de 1929 con el martes negro, el gran quiebre de la bolsa de Nueva York. Quiebra la bolsa de Nueva York, se desmorona la dominación económica sobre América Latina y se produce el socialismo militar en Bolivia, el coronel Bush. Se produce la República Socialista de Marmaduke Grove en Chile, con apoyo del ejército. Puede que para muchos de ustedes no sea una novedad, pero aquí en Chile militares, movimientos obreros e intelectuales se tomaron el gobierno y proclamaron la República Socialista. La toma del gobierno fue sin disparar un balazo, pero fue una toma armada del poder, que después fue derrocada, pero generó un espacio en la historia chilena de participación popular, de añoranza al socialismo, de cambio anticapitalista, que perdura hasta hoy. Ahí se abre la brecha de la idea de que el pueblo es el gobierno. Y así sucesivamente en todos los países de América Latina es la incapacidad hegemónica de Estados Unidos, a raíz de la gran crisis capitalista, la que permite un desarrollo hacia adentro, una cierta incipiente industrialización. Esto es particularmente válido en Estados Unidos, porque para enfrentar la gran crisis del 29, el presidente Roosevelt hace quizás todos los fundamentos de la economía liberal. Mete al Estado en la economía, interviene en el sistema cambiario, encarcela a los grandes empresarios. Cuando quieren y hacen especulaciones, los mete presos. Genera empresas desde el Estado. Eso es lo que ocurre en Chile, es lo que ocurre en Argentina, es lo que ocurre en México. El mismo fenómeno. Ahora, a cada uno de nosotros nos gusta sacarle brillo a las particularidades nacionales. Y yo vengo de una escuela en que se hablaba de que Chile era el único país en que la clase obrera se había enfrentado directamente a la burguesía del imperialismo. Mentira. Eso también ocurrió en Bolivia, también ocurrió en Venezuela. El único país en el que se había producido una intervención tan flagrante como la de la CIA. Por favor, el derrocamiento de Perón es un derrocamiento del imperialismo. En la campaña del general Perón para llegar a la presidencia de la República, Biden o Perón, Biden era el embajador de Estados Unidos. Perón era la esperanza del desarrollo nacional argentino. Él no hablaba de socialismo, hablaba de justicialismo. Es decir, los fenómenos de nuestros países tienen características acotadas, pero obedecen a estas dos lógicas que acabo de describir, que inundan 200 años de historia. La lógica de la fragmentación y las guerras intestinas de nuestras naciones y nuestros pueblos, y la lógica de que dentro de nuestros países las oligarquías no nos permiten ser soberanos, no nos permiten tomar decisiones colectivamente. La historia de invasiones es muy larga, no tenemos tiempo de echar en detalle acá, pero no para nunca. En ningún momento de la historia hay un alto. Se podría decir que el periodo de menos intervención de Estados Unidos en América Latina es el periodo de Roosevelt, de 1932 a 1944, porque estaba la guerra mundial. Pero Estados Unidos, para participar en la guerra contra Alemania, a los chilenos nos exigió que le vendiéramos cobre a 11 centavos de dólar la libra. Los costos de producción de una libra de cobre en Chile hoy son aproximadamente de $1. Imagínense lo que significó que entre el año 38 y 45 Chile le entregó a Estados Unidos el dólar, el cobre, a 11 centavos de dólar la libra. Durante 40 años Venezuela, ahí llegaba de Venezuela acá. Durante 40 años Venezuela le regaló el petróleo a Estados Unidos. Estaba hablando de $3 el barril, $5 el barril, $7 el barril, hasta que se produce la unidad de la OPEP en el 1973 y el
en 20 años el barril sube de $3 a $1, o sea, sube más de 40 veces. Sobre la base de la unidad de los países exportadores de petróleo. Es decir, si no hay invasión, como el caso de Guatemala, como el caso de Playa Girón, como el caso de Honduras, como el caso de Haití, como el caso de República Dominicana, Panamá, etcétera, etcétera, es golpe de Estado. Como es Julio Vargas, Yanio Cuadros, Perón, etcétera, etcétera. Y cuando no es golpe de Estado, es una imposición de condiciones de subordinación, de entrega las riquezas primas a precio vil y compra obligatoria de las tecnologías, la manufactura, con un valor agregado absolutamente superado. Esta situación toca su fin. Y esa es la importancia de este Congreso y de esta conversación que creo que tengamos hoy. Cuesta mucho, para los seres humanos cuesta mucho darnos cuenta de los ciclos históricos. Pero es terrible para un pueblo no darse cuenta en qué momento de la historia está parado. Si no nos damos cuenta el momento que vive América Latina ahora, la coyuntura que vive hoy, esta semana América Latina, este mes América Latina. Estamos preocupados de cuestiones subalternas, de peleándonos por puestos, por situaciones de poder local o caudillista. Podemos tener 100 años más o 200 años más de dominación imperialista. Este mes se ha producido la reunión del BRIC en Fortaleza, Brasil. ¿Hay llegado brasileños? Yo no sé cómo surgió la prensa brasileña este acontecimiento. Pero la reunión de los jefes de Estado de Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica, Fortaleza o Fortaleza, no sé cómo se llama. Fortaleza. ¿No? Tiene tal potencia que incluso arrastra a los líderes del Pacto del Pacífico, o sea, al grupo más incondicional de Estados Unidos, los hace ahí a rendir tributo a Putin, a los líderes del BRIC, ¿no? A decirle, bueno, reconocemos que ustedes son aliados nuestros. Tiene que ir el presidente de Colombia, el presidente de Chile, el presidente de Perú y de México, a decirle a sus rivales, porque el BRIC es una fuerza alternativa al capitalismo norteamericano. En términos de ciencia social podríamos decir que el BRIC es mucho más alternativo al capitalismo global hoy día, al capitalismo norteamericano, que lo que fue el bloque soviético entre el año 45 y el año 89. La potencia económica, política de la Unión Soviética con lo que era Rusia como potencia central y sus aliados Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia, qué sé yo, es así, al lado de la potencia que implica demográficamente la Unión, más de 2.000 millones de habitantes. China, justamente esta semana, estimados amigas y amigos, esta semana China ha pasado a tener un Producto Interno Bruto superior al de Estados Unidos. Tomen nota de eso, esta semana. Cuidado porque la historia pase por el lado, que no nos demos cuenta del momento que estamos protagonizando. Si aquí no podía llegar un barco, no podía llegar un político que no fuera de la órbita norteamericana. Este es el patio trasero. Por eso cuando Moscú pone cohetes en Cuba, eso rompe el pacto de Yalta, rompe el compromiso de Truman y Stalin, ¿verdad? Y por lo tanto casi se arma la guerra y Estados Unidos rodea ahí Cuba y bueno, todos sabemos lo que pasó ahí. Pero resulta que ahora no es Cuba, ahora vienen Rusia, China, India y Brasil y se reúnen en tierras firme americanas y le dicen a Estados Unidos,
váyase al carajo con el Fondo Monetario Internacional, váyase al carajo con el Banco Mundial. Aquí tenemos 100.000 millones de dólares, cash fresco, dinero fresco para cualquier país de América, de Asia, de África, que quiera romper con la dependencia económica, tecnológica, militar, comercial de Estados Unidos. Se acaba la Escuela de las Américas. Ecuador va a ser la sede de un comando militar conjunto en que los oficiales de las Fuerzas Armadas de UNASUR van a preparar a sus criminales. Por favor, es que hay que ponerse en la dimensión de lo que eso significa. En 1949, siendo Gabriel González Videla un semidictador chileno o dictador a secas, se establece el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Qué dice ese tratado? De que en caso de conflicto extracontinental, o sea, de un país de América o de otro país de Europa o de Asia, todas las Fuerzas Armadas de América Latina quedan bajo el mando militar directo del Pentágono de los Estados Unidos. Eso es ley hoy está vigente en América Latina. Ni Venezuela ha denunciado el tratado interamericano de asistencia. El tratado de 1929 de Chile y Perú, que dirime el tema limítrofe. ¿Qué es lo que dice la última causa? Dice, en caso de desacuerdo entre Chile y Perú para la interpretación de este tratado, reconocemos como árbitro arbitrador y en última instancia al gobierno de Estados Unidos. De eso estamos hablando. Y resulta que ahora se forma una agrupación de países del continente y forman sus propios oficiales en una academia de guerra en Ecuador y se integran y establecen un acuerdo con el BRIC para establecer cooperación con un banco alternativo al Banco Mundial que ofrece 100.000 millones de dólares, que es mucho más de lo que ofrece el día Banco Mundial, y China, que hasta hace un año representaba el 14 o 15% del Producto Interno Bruto del mundo, ahora representa el 16,6% del Producto Interno Bruto del mundo. Entonces estamos hablando de que realmente, como ocurrió en 1929 con Estados Unidos y como ocurrió en 1812 a 1827 con España, la potencia hegemónica que nos dominaba pierde la solidez de sus tentáculos. Tiene tentáculos. Yo no estoy diciendo que se está acabando el dominio norteamericano, estoy diciendo que se está debilitando de manera sustantiva en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto diplomático, en el aspecto militar. Eso no significa que ya se acabó el capitalismo, ni que viene la buena nueva del socialismo, nada de eso. Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, son países capitalistas. Por favor, no vayamos a perder de vista esta situación. Pero aquí es donde tiene vigencia la acusación de Fidel Castro. Con esa potencia capitalista podemos generar capitalismo. Y voy a, para no hablar en nombre del resto de América Latina, en Chile, ustedes comprenderán que si estoy aquí es porque tengo más o menos un prontuario de militancia, del marxismo, del socialismo, ¿no? Bueno, pero aquí en Chile, que controlamos el 50% de la reserva de cobre del mundo, que controlamos el 40% de todo el cobre que se comercializa en el mundo, y para los que no están muy en detalle, perdónenme que les diga, cobre tienen todas las balas del mundo, todos los fusiles del mundo, todos los computadores del mundo, todos los televisores del mundo, todos los aviones, todos los satélites, todos los tanques, todos los submarinos del mundo. Ese es el negocio que tiene Chile en sus manos, el control de la oferta para regular la demanda. Bastaría con un mal presidente capitalista, que no fuera a la calle, que no fuera neocolonial, que no se arrodillara ante el imperialismo. Pero Chile, en lugar de utilizar su desarrollo capitalista, como lo dijo la burguesía chilena en el siglo XIX, lo que hace
en estos últimos 25 años especialmente, es el llegar del cobre que había estatizado Salvador Allende, con el apoyo de todas las clases sociales, de todos los partidos políticos, con la unanimidad del Parlamento. Yo no sé si en algún país, de los aquí presentes, ha habido una experiencia específica, que todos los parlamentarios de todos los partidos, con unanimidad, voten un proyecto de ley presentado por un presidente revolucionario, marxista, por Salvador Allende, que estatiza 100% el cobre. Nunca tuvo más sentido la palabra patria, la palabra pueblo, la palabra República de Chile, que el 11 de julio del 71, que las instituciones del Estado, de la democracia burguesa, ¿sí? Chileno, la democracia burguesa, nacionalizan por unanimidad del Parlamento. Pasarán 1000 años y el gobierno de Allende será recordado como el gobierno que nacionalizó el cobre. Bueno, esa hora suprema de la revolución chilena fue desmontada a partir de 1990 y hoy día el 72% del pueblo chileno está en manos extranjeras. Y el pueblo chileno no supo nunca en qué momento, de qué manera se produjo la transición, en que Chile era 100% dueño de su cobre y en 25 años es apenas 28% dueño de su cobre. Es un problema de participación popular, es un problema de falta de soberanía, de falta de autodeterminación. Entonces, en este sentido, yo puse este ejemplo para no generalizar, para no caer en situaciones específicas de otros países aquí presentes. Pero quiero señalar entonces que nosotros tenemos hoy día un contexto en que ya no solo hay nuevas condiciones materiales, hay nuevas condiciones económicas, hay nuevas condiciones sociales, hay nuevas condiciones ideológicas, hay nuevas condiciones culturales. Hace apenas una semana, el Papa de Roma, ¿quién se lo iba a imaginar? Le ha dicho a los movimientos populares ahí nuestra amiga Pancha, a 10 metros el Papa Juan Pablo II la vida en la foto. Francisco. Ah, no, el Papa Francisco. A Francisco con el Papa Francisco. El Papa le dice a los movimientos populares del mundo que exactamente lo mismo que dijo Fidel Castro en el cierre de la conferencia de los pueblos no alineados en el año 1994. Exactamente lo mismo. Escribió en el cambio de la coma, pero lo dice en nombre de San Mateo, de la Lucas, de la bienaventuranza. Claro, ya no sirve. Además dice el Papa, esto es un programa revolucionario. Y para hacer este programa revolucionario se requieren pueblos activos, pueblos dignos, pueblos que hagan de su trabajo, de su organización, de su cultura, un poder que gravite sobre las élites. Y bueno, ¿qué es lo que dice San Lucas? ¿Qué es lo que dice San Mateo de la bienaventuranza? El reino de los cielos es para los pobres, para los desplazados, para los jubilados, para las mayorías desprovistas, ¿no? Y hay de los ricos, dicen, no van a echar jamás allá arriba, jamás. Les advierte que entre manifiesto comunista y esto no veo gran diferencia. No veo gran diferencia. Claro, por lo tanto, estamos hablando de marcos teóricos distintos. Pero quiero señalar que no es el Vaticano, no es el Concilio Vaticano II, no más. Es mucho más que eso, porque para el Concilio Vaticano II, aquí yo creo que hay algunos que ya estábamos metidos en política, por lo menos Oscar y algunos canosos aquí de San Luis. ¿Cuándo el Vaticano II? Después de la Revolución Cubana. Pero es que la Revolución Cubana da vuelta a todo. Falta por escribir todavía, yo creo que de aquí a 100 años más se va a poder valorar
qué significó la Revolución Cubana para América. Así como recién ahora estamos rescatando a Sucre, recién ahora estamos rescatando al general Rafael Griego, Rafael Griego se alzó contra Fernando VII y no aceptó venir a recolonizar América en 1820. Terminó fusilado. Es el general del ejército español que se opone a la restauración borbónica, que se opone a la imposición de las nuevas monarquías feudales que habían aplastado a Napoleón y que pagan con su vida ese intento. Por eso no lo conocemos. Por eso no lo conocemos, porque la élite dominante no nos enseña que en España había líderes democráticos, libertarios, que luchaban por los mismos principios que San Martín, que O'Higgins y que Bolívar. En el ejército chileno contra España había españoles, y en el ejército español había chilenos. Y es una guerra civil, es una guerra de clases. Bueno, esto es lo que está pasando ahora. Es decir, aparte de lo que he señalado como ciclo histórico que va de 1811, digamos, más con propiedad, al año 2015, se agrega este elemento, que la iglesia, que vino con la cruz, seguida la espada, y que avaló el exterminio de los guaraníes, de los mayas, de los aztecas, de los mapuches, de los diaguitas de América, de los pueblos originales de América, esa misma iglesia hoy día se alza contra la espada, se alza contra el gran capital. Y tenemos un papa que dice que el dinero es el excremento del diablo. Y un papa que dice que el gran capital no tiene Dios ni ley, que es inmoral. Un papa que dice que la fuerza de los pueblos radica en su propia organización, en su propia unidad, y que basta andar peleándose por situaciones subalternas. Ese momento es la historia que estamos viviendo. Es como si en 1818 no nos hubiéramos dado cuenta que podía surgir una nueva América. Es como si después de 1940 o 41 no nos hubiéramos dado cuenta de que solo la unidad de las naciones podía aplastar con el imperialismo alemán, por Hitler. Esto no lo podemos desaprovechar ahora. Y por lo tanto, tenemos que aperturizarlo de marcos teóricos, de lenguajes, de palabras, de conceptos que nos ayuden a aglutinar a esta mayoría que no quiere ser un Puerto Rico, que no quiere ser una nueva colonia de Estados Unidos, que no quiere ser un mero receptor de productos manufacturados y exportador de materias primas, que no quiere ser el patio sacero que recibe los presos de Guantánamo, por favor, que no quiere ser el coto de casa del imperialismo europeo. Se lo dice un chileno. Chile, el ejército chileno colaboró con el ejército inglés en su agresión a las Malvinas Argentinas. Con qué vergüenza lo dice. ¿Cómo no vamos a tener una capacidad de visión histórica para cerrar filas con Evo, con Rafael, con Maduro, con Cuba, con Nicaragua, con todos los que busquen un desarrollo independiente, soberano, en que sea el pueblo el factor determinante de su propia destino? Bueno, le agradecemos a magnífica intervención que efectivamente nos coloca en un contexto histórico, pero también en un momento actual, ¿no? Creo que esa combinación de histórico con el momento actual nos pone que ha cambiado muy poco la historia a favor de nuestro pueblo, ¿no? Pero que también se ha avanzado. Creo que hoy tenemos también elementos importantes de nuestra historia que tenemos que aprovechar más.